Somos el equipo número 7. Nosotros vamos a hablar sobre las supernovas. Mi nombre es Anabel y yo voy a hablar sobre cómo nacen las supernovas y cómo se relaciona con la física moderna. Yo soy Andrea Cama y les voy a dar una introducción sobre la clasificación general de las supernovas. Yo soy Miguel y hablo un poco sobre explicar el principio físico por el cual una supernova se puede generar, además de diferenciar las supernovas por estudiar y analizar el espectro que ellas pueden emitir. Yo soy Jorge y voy a hablar de cómo se detectan actualmente las supernovas, así como estas han ayudado a fundamentar las teorías del Big Bang y de la expansión acelerada del universo. Cuando la muerte de una estrella llega, las estrellas de solamente algunas masas solares llegan a su fin cuando la combustión del helio se detiene. Sin embargo, para las estrellas de masa superior se conoce un fin más complejo. Cuanto más elevada es la masa de una estrella, más grande es la presión en sus capas externas y más se comprime el núcleo. La temperatura de este último puede entonces alcanzar valores mucho más grandes, permitiendo así nuevas reacciones nucleares. Por ejemplo, una estrella de más de 4 masas solares va a alcanzar su núcleo una temperatura hasta 600 millones de grados, umbral en el que comienza la fusión del carbono. Fusión nuclear es el proceso por el cual varios núcleos atómicos de carga similar se unen y forman un núcleo más pesado. En este proceso simultáneamente se libera o absorbe una cantidad enorme de energía. Esta nueva fase de combustión dura todavía mucho menos tiempo que la anterior y la estrella debe encontrar muy rápidamente una nueva fuente de energía. Así es como va a establecerse una serie de diferentes reacciones nucleares, poniendo en marcha elementos cada vez más pesados. Cuanto más grande es una estrella, más elevada puede ser la temperatura en el centro de la estrella y más pesados son los núcleos susceptibles de fusionarse. Las dimensiones de la estrella continúan aumentando y ésta se transforma poco a poco en una estrella supergigante. Las reacciones nucleares se detienen cuando el centro se encuentra esencialmente formado por núcleos de hierro. Elementos con un número de masa cercano a 60 tienen una energía de enlace muy fuerte, así que no se puede obtener más energía por fusión nuclear. En este estado, una explosión de supernova es inevitable. Si el núcleo de hierro en el centro de una supergigante es incapaz de producir energía por reacciones nucleares, debe crearla por contracción, transformando su energía gravitacional. La estrella va entonces a sufrir un conjunto de reacciones que van a transformar toda la materia de su núcleo en neutrones. Estas partículas dan origen a una nueva presión de degeneración. Esta presión es cuando la densidad es tan fuerte que el principio de incertidumbre interviene. A causa de la compresión de la materia, cada electrón es confinado en un espacio minúsculo y su posición está en consecuencia muy bien definida, mientras que la incertidumbre es la velocidad de la partícula. Los electrones son así animados por movimientos muy rápidos y su agitación da origen a dicha fuerza de presión de origen cuántico. Esta se opone al hundimiento de la estrella y restablece el equilibrio con la fuerza de gravedad, detiene la contracción del núcleo y vuelve este muy rígido. Pero otras capas de la estrella siempre están colapsándose, alcanzando la superficie del núcleo irreducible. Se estrellan en la superficie de este muy violentamente y rebotan. Aparece entonces una formidable onda de choque que va a alejarse del núcleo estelar y barrerlo todo a su paso. La envoltura de la estrella está completamente hinchada, su materia es eyectada hacia el medio interestelar a velocidades de varios miles de kilómetros por segundo. A causa de la increíble cantidad de energía liberada, la estrella se pone a brillar como 10 billones de soles, a veces tanto como una galaxia entera, y puede llegar a tener una energía de 10 a la 44 joules. Una supernova acaba de nacer. Existen dos clasificaciones para las supernovas. El primer tipo de las supernovas son las supernovas hidrodinámicas y las segundas son las termonucleares. Las primeras, que son las supernovas hidrodinámicas, fueron explicadas al inicio del video. En el caso de las supernovas termonucleares, estas son producidas por el fenómeno de combustión de carbono y tienen lugar en el seno de un sistema binario. Este sistema binario está compuesto básicamente por una estrella chica que puede ser hasta 8 veces la masa de nuestro Sol y por una estrella supergigante. La estrella chica se evoluciona hasta convertirse en una enana blanca. La combustión de carbono se realiza en el interior de las enanas blancas. Y esto es debido a que estas estrellas, que son las enanas blancas, le roban material a las capas externas de la estrella gigante. Es por esto que deben de estar
lo suficientemente cerca estas dos estrellas para que la enana blanca pueda adquirir ese material. Si la enana blanca supera el límite de Chandrasekhar, que es la máxima masa posible que una estrella fría estable puede tener, la estrella explotará y colapsará. Después de esta explosión, la estrella puede convertirse en una estrella de neutrones o en un agujero negro. Si fue la primera opción, que es estrella de neutrones, quiere decir que el núcleo se fusionó y por eso hubo la explosión. Después de esta explosión es cuando se crea la supernova. En los dos casos, o sea, las supernovas hidrodinámicas y las termonucleares, ambos mecanismos necesitan que haya previamente un colapso de la estrella. Una de las cosas más importantes sobre el estudio de las supernovas es que gracias a los residuos que éstas dejan, es decir, la nube de neutrones, se puede estudiar la historia de la expansión del universo. Principalmente midiendo la velocidad y la distancia que hay entre los cuerpos estelares, para después ser comparados con las predicciones de la ley de Hubble, que más adelante se explicará. Gracias a estos estudios, hasta ahora se tiene entendido que el universo se está expandiendo, lo que significa distancias mayores y más opacidad que las predichas por la ley de Hubble. Desde espectros de alta Z, es decir, zetas mayores e iguales a 1, las supernovas se desplazan en el infrarrojo cercano, donde emisión oscura desde la Tierra es alta. Seguro te preguntas qué es esto de espectros de alta Z. Pues esto no es más que una medida del corrimiento de la longitud de onda emitida o absorbida por el remanente de la explosión. Si te sientes un poco perdido, estos conceptos te explicarán en un ratito. Los cazadores de supernovas han tenido que utilizar el telescopio espacial Hubble para acumular los mejores resultados en la historia de la expansión cósmica. Dos equipos, uno liderado por Saul Perlmutter y otro por Adam Rees, los cuales han descubierto la mayor parte de las distancias de las nuevas supernovas, las cuales están clasificadas como del tipo 1, barriendo grandes sectores del cielo para localizar y medir el aumento y caída de las curvas de luz característicos de las supernovas IA. La figura que estás viendo muestra las curvas de luz medidas del flujo en función del tiempo de las supernovas IA con diferentes Z, describiendo supernovas situadas a diferentes distancias y diferentes velocidades de recesión. Bueno, a continuación tendremos un análisis acerca de las supernovas relacionado con la física moderna. Bueno, en primera instancia, un punto que es importante tomar en cuenta es lo que significa la curva de luz de la supernova, relacionando una supernova como la radiación que emite un cuerpo negro, en la cual se le puede relacionar la frecuencia, la temperatura a la que se encuentra, entre otros factores. Y pues bueno, después de analizar el espectro de una supernova, se pueden detectar dos tipos principales: el tipo 1, en el cual se obtiene un pico intenso en los primeros 30 días, y el tipo 2, el cual tiene un pico intenso un poco antes del tipo 1 y disminuye gradualmente a comparación del tipo 1. Bueno, siguiente aspecto es las líneas espectrales. Y bueno, una gráfica presentada por el Observatorio de Óptica Nacional en Arizona, pues muestra varios ejemplos de espectros de supernovas que se han detectado. Principalmente podemos distinguir la tipo 1A y la tipo 2, en la que pues la tipo 1A se debe su clasificación como A que tiene elementos con picos más fuertes como el calcio, el oxígeno, el silicio, y pues la tipo 2, en la cual se puede apreciar que tiene picos más fuertes en cuanto a la frecuencia relacionados con el hidrógeno y los tipos de frecuencias que se pueden generar a partir de la fórmula de Rydberg por decaimiento en el hidrógeno. Y bueno, siguiente es la nucleosíntesis que se puede generar en las supernovas. Es una teoría que explica cómo a partir de fusión nuclear, teniendo elementos como hidrógeno y helio, se pueden ir generando átomos más pesados cada vez por este proceso de fusión.
hasta que llega a un proceso de combustión de oxígeno y silicio, y la última etapa para generación de fusión nuclear es cuando se combina el helio con elementos como el silicio, el azufre, el argón, el calcio, el cromo, entre otros, y termina en elementos más pesados, siendo el más importante el hierro, Fe, porque es un núcleo muy estable en el cual ya no se puede generar más energía a partir de fusión nuclear con el helio, y empieza a terminarse la radiación a base de fusión nuclear, terminando o teniendo un colapso de energía gravitacional. Esto ocasiona un incremento en temperatura drástico, y después se colapsa, y toda la energía potencial que tiene esa gran masa de hierro termina explotando, generando una supernova. A continuación se dará un contexto histórico de las supernovas y se verá por qué estas ayudaron a soportar la teoría de que el universo se encuentra en una expansión acelerada. En 1913, el científico Slipher fue el primero en medir la velocidad con la que se alejan ciertas galaxias de la Tierra. Para esto, midió el corrimiento de las líneas de absorción del H y K del calcio para 5 galaxias y vio que ese corrimiento tendía al rojo. Utilizando la fórmula del efecto Doppler relativista para la luz y despejando de este parámetro Z, que se encuentra en la segunda fórmula, pudo determinar aproximadamente la velocidad de recesión de las galaxias. En 1923, Edwin Hubble contribuyó a no solo medir la velocidad, sino también la distancia a la que se encuentran esas galaxias de la Tierra. Esto lo hizo mediante la medición del flujo intrínseco de las galaxias y mediante el cálculo de la intensidad de la luminosidad intrínseca de esas estrellas. Así, por conservación de potencia, el flujo que mediría en la Tierra sería igual a esa luminosidad entre 4πr². También, en 1940 demostró que la velocidad de recesión de las galaxias es proporcional a una distancia, lo cual quiere decir que el universo se encuentra en aceleración constante. En la segunda mitad del siglo XX, muchos científicos trataron de observar cada vez más galaxias y se dieron cuenta que las galaxias que eran muy lejanas o se habían formado en las primeras etapas del Big Bang ya no eran observables en el planeta Tierra, ya que había mucho ruido. Para esto se propone que las supernovas eran una buena manera de reconstruir la historia del universo desde tiempos más lejanos, ya que estas tienen una gran luminosidad, que es aproximadamente 10.000 millones de soles, y también la longitud de onda llegaría en el planeta en longitud, sería como del infrarrojo o a veces en rayos X. En 1963, Wilson y Penzias confirman la teoría del Big Bang, ya que lograron captar una radiación de fondo en longitudes de onda de microondas. Wilson y Penzias se reunieron con científicos de Princeton y coincidían con los descubrimientos de que, utilizando la ley de Wien, la longitud de onda que se estaba obteniendo en el receptor era aproximadamente de un cuerpo negro a una temperatura de 3 Kelvin, lo cual los científicos de Princeton habían predecido teóricamente. Finalmente, en 1998, Saul Perlmutter y Alan Bates fueron los primeros en realmente detectar una supernova desde el telescopio espacial de Hubble. Ahí vieron que la intensidad de ciertas supernovas era menor a la que predecía la ley de Hubble. Por lo tanto, quería decir que el universo se encuentra en una expansión acelerada, no constante. Se hicieron varias curvas de varias supernovas y se corrigieron para expansión cósmica, dilatación del tiempo, absorción de polvo y la precisión del instrumento, y vieron que las gráficas de emisión de esas supernovas eran muy similares entre ellas.